La sombra sin identidad. Mi nombre es Gustavo. Hace aproximadamente unos 3 años que trabajo en un hospital de rehabilitación psiquiátrica en la Ciudad de México. Mi trabajo esencialmente es el de mantener tranquilos a los internos para evitar que se pongan violentos y puedan representar una amenaza para los demás y ellos mismos. No es un trabajo muy gratificante, la verdad. Produce mucha tristeza el ver cómo varios de estos fueron abandonados a su suerte en el hospital por parientes que no quisieron hacerse responsables de ellos, entre ellos muchos ancianos. Mis turnos por lo general son en horas del día, aunque a veces, por alguna razón, debo de hacer turno nocturno. Esto no es muy a menudo, pero en serio que el hospital, al caer la noche, no es un lugar en el que quisieras estar por voluntad propia. Al caer la noche, hay un silencio sepulcral muy poco común, pero a determinadas horas, es interrumpido por los gritos y lamentos de varios de los internos que despiertan por causa de una pesadilla o por la falta de raciocinio de la cual desgraciadamente padecen. Gritos que se incrementan con el eco de paredes húmedas y desvencijadas por la falta de mantenimiento o a falta de presupuesto. Pero eso es lo de menos. Lo peor es cuando ya entradas deshoras de la noche se escuchan ruidos provenientes de diferentes habitaciones, las cuales por lo general están vacías. Ir a investigar de dónde provienen esos ruidos, acompañados solamente por la escasa luz de un bombillo desvencijado en el pasillo, no ayuda mucho con los nervios. Siempre que hago mi turno nocturno me acompaña un doctor algo anciano, de nombre Aldo. El doctor Aldo a menudo me cuenta experiencias poco usuales que ha vivido en el hospital, en el cual llevaba trabajando casi 30 años. Siempre que debo ir a investigar esos ruidos extraños, me advierte que si veo que provienen de una habitación, la cual se encuentra cerca de la cocina del hospital, no trate de hacerme el valiente y que mejor regrese. Esto debido a una experiencia que tanto el doctor como un pobre hombre que trabajaba en el hospital vivieron hace ya algunos años. Este último estuvo internado hasta el día de su muerte luego de ese suceso. Cuenta el doctor que era una noche oscura y que recién acababa de pasar una tormenta. Esa noche se desató mucho el viento y el sistema eléctrico desde el vencijado hospital estaba teniendo problemas debido a la tormenta. Los internos dormían y en algunos casos, debido al eco de las paredes de las habitaciones, incluso se escuchaban algunos ronquidos. El viento se deslizaba dentro de algunos pasillos, generando un sonido de silbido que incomodaba hasta al más valiente. El doctor Aldo se encontraba con don Tomás, el anciano cuidador, que se encargaba, al igual que yo, de evitar que los internos se pusieran violentos. Don Tomás venía de un pueblo cercano y, como todo buen hombre de pueblo, no era fácil de impresionar. Las historias de fantasmas y cosas sobrenaturales le daban igual. Él le contó al doctor Aldo que en el hospital había una leyenda que entre diferentes doctores y enfermeras se murmuraban. Contaban que hace algunos años, el interno número 200 fue encontrado en una pequeña alacena que estaba al lado de la cocina. Estaba inmóvil frente a una pared, sentado sobre sus piernas y sin razón aparente. Cuando los doctores le preguntaban qué hacía, él no respondía, sino que solo se escuchaba cómo emitía un pequeño quejido ahogado. No fue sino hasta que uno de los doctores tocó el hombro del paciente que se dieron cuenta del terrible destino que éste había sufrido. El paciente volteó y pudieron ver que su cara ya no estaba. Recorrían gotas de vital líquido rojo por cada una de las cuencas, pues sus ojos habían desaparecido y su lengua había sido arrancada. La carne viva expuesta se había empezado a infectar y pulular, y había de haber pasado al menos un par de horas ahí sentado sin moverse. Entonces, mientras los doctores auxiliaban al pobre hombre, una enfermera notó la escena dantesca. En la pared de la bodega se encontraba pegada la cara, ojos y lengua del pobre individuo, en forma de una mueca siniestra que tan solo de verla daría a descender a la locura. Según los doctores, el hombre en un ataque de histeria terminó mutilándose a sí mismo. Pero aún con eso, nadie se pudo explicar el por qué pegó su rostro, ojos y lengua a la pared, y más aún por qué lo hizo de esa manera tan macabra. Ni siquiera supieron explicar cómo lo hizo.
debido a que no se encontró rastro de que los haya lavado o pegado con algún pegamento industrial. Pareciera como si en lugar de estar pegados hubieran estado flotando. Luego de haberme relatado esto, el doctor Aldo me contó algo poco común que pasó luego de que don Tomás le contara esa historia. Uno de los internos comenzó a gritar aterrado, y rápidamente fueron a prestarle ayuda, pero el pobre hombre estaba desquiciado. Entre sus balbuceos solamente se escuchaba el grito de «Está detrás de ustedes, está detrás de ustedes». Pero más allá de las sombras que se generaban por la presencia de la tenue luz de la habitación, no había nada. Don Tomás salió a revisar en el pasillo si había algo, pero tampoco. Pero algo llamó la atención del doctor, y es que el pasillo de la habitación del interno que gritaba estaba conectada con la cocina, y esa peculiar alacena, en la que había sucedido ese macabro incidente hace ya unos años. Luego de administrarle un sedante, don Tomás y el doctor regresaron a sus puestos. No pasó mucho tiempo cuando se escuchó un ruido de pasos provenientes del fondo de donde estaba ese pasillo. Pensaron que tal vez en un descuido no cerraron bien la puerta de la habitación del interno. Entonces don Tomás fue solo para cerciorarse si no se había salido de alguna forma el paciente, mientras el doctor se encargaba de hacer un reporte de lo sucedido. Fue entonces cuando el doctor se dio cuenta que había pasado ya una hora desde que don Tomás se había ido y no regresaba. El doctor, temiendo lo peor, fue a buscar a don Tomás. Era posible que el paciente lo hubiera atacado por la espalda y ahora fuera peligroso. El doctor se acercó a la habitación del paciente y este aún se encontraba ahí, durmiendo a causa del sedante. Entonces el doctor extrañado se percató de algo. La puerta de la alacena estaba abierta y a lo lejos se veía una figura de pie. Por las ropas podía discernir que era don Tomás. Entonces el doctor lo llamó y le dijo que no lo asustara así, que casi le daba un infarto del susto. Pero don Tomás no se movía. Entonces el doctor escuchó que un pequeño sollozo provenía de la alacena. Esa era la voz de don Tomás que decía muy levemente: «Váyase, doctor, váyase». Fue entonces cuando el doctor, apoyándose de una pequeña lámpara que estaba cerca, alumbró la siniestra figura. Fue entonces que el doctor dio un grito que terminó por alertar a las demás personas que se encontraban haciendo turno en otros pabellones. Cuando llegaron, solo pudieron encontrar al doctor sentado en el piso, temblando y cubriéndose la cara, gritando «¡Aléjate! ¡Aléjate!». Mientras dentro de la alacena encontraron al pobre don Tomás, desnudo, con la mirada perdida y temblando, tirado en el suelo en posición fetal. Por más que le hablaban, él no reaccionaba, pero nadie estaba preparado para el horror que había detrás de la puerta del pobre paciente, el cual el doctor pensó que estaba sedado. El doctor me dijo que cuando volvió en sí al día siguiente, le contaron que el paciente al que él y don Tomás habían sedado estaba despellejado. Toda su piel había sido removida, al igual que sus ojos y lengua. La escena fue horrible. Un charco de sangre cubría casi toda la habitación. No había rastros de quién o qué pudo haberle hecho eso, y hasta el día de hoy no se ha podido descubrir. Desde ese día, esa alacena ha permanecido cerrada. No se ha pedido sellar debido a que se requiere un permiso especial de la alcaldía para hacerlo, y es poco probable que lo den. Luego de eso, pasó un tiempo en el que no se escucharon sonidos provenientes de ahí. El pobre don Tomás nunca se recuperó. Murió hace unos años aquí encerrado, y no sé qué es lo que habrá visto, pero estoy seguro que fue tan horripilante que seguramente fue lo que le hizo perder la cordura. Para finalizar, el doctor me dijo de nuevo que nunca me acercara ahí, porque de hace no mucho tiempo se volvieron a escuchar pasos salir de esa alacena. Si te gustó este relato, recuerda regalarnos un like, suscribirte y compartirlo para llegar a más personas. Eso nos motivará a continuar. También, si tienes relatos de esta índole, puedes compartirlos en la caja de los comentarios. Y si estás de acuerdo, estaremos relatándolos en próximos videos. Sin más, te deseo buenas noches y que sueñes con tus mayores miedos.